Diego Kravetz, ex legislador porteño, había comprado y abrazado la causa kirchnerista, pero evidentemente se dio cuenta hace ya algunos años que no iba bien el proceso. ¿No es así, Diego? Y uno se fue en el 2009. Fines del 2009, yo presidí el bloque kirchnerista en la legislatura desde el año 2004 al 2009, fin del 2009, y ahí, bueno, disolvimos el bloque y tomamos otros rumbos porque... Bueno, desencantó a la gente que más apoyó a la... Y lo que pasa es que, a ver, nosotros en el 2003 apoyamos un proyecto que era un proyecto amplio, que de alguna manera tenía valores que nosotros respetábamos mucho, que era recuperar el empleo en la Argentina. Teníamos una desocupación de casi el 30%, que era recuperar la investidura presidencial, que era recuperar la creencia de la sociedad en la justicia, que era recuperar las relaciones normales entre todos nosotros que se estaban rompiendo a raíz de las crisis económica y social, que fue tremenda. ¿Qué pasó? En el tiempo la construcción política se fue dando en forma amplia. Entonces confluimos gente de distinta identidad, independientes, radicales, peronistas, hasta socialistas, en un solo lugar. A partir del 2008 el proceso fue exactamente inverso. Lo que antes era un proceso abierto, aperturista, con la crisis del campo se fue cerrando y cada vez más. Y en el 2009 ya era casi un clima, digamos, irrespirable dentro del propio espacio, porque la presidenta y Néstor Kirchner, que de alguna manera seguía manejando gran parte del poder, tenía un esquema muy cerrado en cuanto a la política y habían partido no solo las relaciones políticas entre propios y ajenos, sino que a la sociedad, cosa que es todo lo contrario a lo que nosotros veníamos trabajando. Entonces nos encontramos de repente que gente que era fundamentalista pasaba a tener roles muy importantes, toda la cámpora, carta abierta, y algunos personajes que antes eran como un cotillón que casi nadie los conocía, de repente pasaron a ser figuras muy importantes dentro del esquema kirchnerista. Y en ese contexto, la verdad que nosotros entendimos que mucho más para hacer ahí adentro no teníamos y nos fuimos yendo y nos fuimos, digamos. Y supongo que algunos más se seguirán yendo. La actitud, por ejemplo, de Servini de Cubría, funcional al poder, al kirchnerismo, siempre, hoy se ha pronunciado como una enemiga de riesgo, ¿no? Porque claro, si Servini de Cubría está decidida a investigar, van a caer algunos muñecos. Yo creo que los jueces federales en nuestro país, bueno, de alguna manera marcan los fines de época. O sea, es como que uno no los nota durante los procesos de auge del poder y los empieza a notar cuando el poder se va diluyendo. Entonces se vuelven las causas que parecían estar cajoneadas o de alguna manera paralizadas, se empiezan a reflotar con esto, con esta de a poquito esta pérdida final de poder, hace que los jueces tomen protagonismo. Y bueno, Servini, que tiene larga experiencia, obviamente que bueno, no es la excepción, va a ser una jueza protagonista de esta etapa. Hace algunos meses Guillermo Triscornia, ex juez federal, me dijo: no te preocupes, porque cuando los jueces que no son extraterrestres, los jueces a los chicos los tienen que mandar al colegio, tienen que pagar la alimentación, vestirlos, cuidan su puesto, y cuidan su puesto lo máximo posible. Pero cuando ve que el gobierno empieza a declinar porque está por irse o porque ya dejó de ser popular y querido, entonces todos empiezan a exhumar los expedientes que tenían en el cajón y los van a hacer caminar por tribunales a lo loco. Y eso es la sensación de lo que está pasando, ¿no? Esta pérdida de poder, este fin de ciclo. Porque el fin de ciclo es más allá de un fin de ciclo político, es un fin de ciclo social. O sea, en general el pueblo argentino es como que llegó, digamos, a un límite en su relación con este tipo de práctica política que tiene el gobierno, tan agresivo, tan negador de la inflación, de la inseguridad. Bueno, entonces la gente, la verdad es que de alguna manera lo que antes le provocaba bronca, porque la verdad es que la presidenta y algunos de los integrantes del gabinete provocaban mucha bronca, hoy más que bronca es como cuando uno se desenamoró, que ya no tiene tanta pasión, es como que, bueno, ya como que le da, bueno, ya esto se acabó, esto se termina, falta poquito,
ya hay que empezar a pensar en lo que viene, ¿no? Entonces un poquito la gente, más que bronca, hoy lo que tiene es duelo. Está empezando a tener el duelo de un ciclo que se termina, y en eso empiezan a aparecer estas cosas. Los jueces que reflotan causas, los adversarios políticos que, como el gobierno fue bastante rígido, bastante duro con muchos de ellos, empiezan a poder devolver de alguna manera con la misma moneda de lo que recibieron. Diego Massa. Sergio Massa. Sí. No tendrá reminiscencias del kirchnerismo, ¿no? Sergio, me parece... Porque todo indica que acá va a haber una batalla de dos cabezas. Según Giacobbe, va a ser Macri o Massa. Yo creo que sí, que va por ahí la cosa. Y Massa, ¿no se le ocurrirá reminiscencia, es decir, añoranzas del kirchnerismo, ¿no? Yo lo veo como un político moderno, lo veo muy amplio. Eso también hay que decirlo, ¿no? Es un político que en una misma semana se sacó una foto con Facundo Moyano, que no es lo mismo que Hugo, pero es un Moyano, un político muy interesante. Es un político muy interesante, sí, que tiene una impronta propia, pero no deja, obviamente, de una relación muy importante con su papá. Y con Florencia Arieto, que es la ex jefa de seguridad independiente, que estaba peleada a muerte con los Moyanos. Digamos. O sea, nada, él es una persona que lo que me parece es que lo que trata de hacer es rescatar de cada uno de las líneas políticas lo mejor y empezar a encontrar una dinámica que nos lleve a un país que no tenga este nivel de violencia en la forma de comunicarse políticamente y socialmente, porque muchas veces decimos qué violenta está la sociedad, y la verdad es que cuando uno tiene de la más alta esfera de poder, que es la presidencia, un discurso muy virulento, de ahí para abajo es lógico que la sociedad se torne ahora, es violenta. Imprescindible unificar a la sociedad. La sociedad está dividida gracias a los Kirchner. La grieta que dice la Nata es real. Es real. Es decir, acá una herida profunda parece hecha con cuchillo y dividir la sociedad. Y la sociedad no puede estar dividida. Aparte, no es una división que a mí me parece... A ver, hay divisiones en la historia argentina que tenían que ver con, por ejemplo, el peronismo, que de alguna manera fue la última división muy fuerte que tuvimos, me parece a mí, los argentinos. En alguna manera, como trae, digamos, ciertos derechos, cierta representación que antes no estaba en el poder, que son el derecho de los trabajadores, lo lleva a un lugar más alto en el poder institucional. Hay, lógicamente, cambios y divisiones, y aparte en un momento histórico bastante peculiar del mundo, ¿no? Entonces, casi te diría que podría ser una cuestión lógica. Ahora, en este proceso del kirchnerismo, nadie puede explicar cuáles son las diferencias sociales tan importantes que hace que haya una división. O sea, las peleas que uno escucha entre la gente por el kirchnerismo no tienen razón de ser. Porque, a ver, son casi fundamentalistas. O sea, ¿qué es lo que se está defendiendo? Fanatismo, pero fanatismo ridículo. Entonces, porque aparte no se pueden explicar. Cuando uno le dice a un militante kirchnerista hoy, vos, a ver, se plantea, dice, yo defiendo los derechos humanos. Bueno, explícame la ley antiterrorista, no puede. Bueno, explícame Milani, no puede. Explícame Joe Klender, no puede. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Si derechos humanos y reconocemos todos, si la verdad que lo que estamos pensando todos los argentinos es en una Argentina integrada a partir del trabajo, democrática, con igualdad, son divisiones ficticias que se instalan desde lo más alto del poder y que tienden a hacer esto. Con los que tenían la cabeza un poquito fresca y se volvieron un poquito fanáticos, bueno, los recontrafanatizó y hacen que estas discusiones sean casi ridículas. Ahora, hay muchos fanáticos que son fanáticos por conveniencia. También. Porque es el caso de la zapatilla derecha y si no gano, no te doy la izquierda. Bueno, eso se ve... yo veo muchos periodistas... algunos comunicadores que no son periodistas pero que hacen las veces, que hasta acá eran bastante kirchneristas, y los empiezo a ver, por ejemplo, sciolistas. Scioli para mí es el máximo exponente del kirchnerismo, si se quiere, hoy, en el sentido de que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, principal candidato a suceder este esquema. Ahora, hasta hace un año Scioli era mala palabra. Entonces, ahora, para acomodar los huesos en el próximo esquema cercano al poder, Scioli de repente parece ser ahora lo mejor del existe. mundo. Sí. Bueno, entonces
estas cosas... Pero la gente se puede olvidar su estrecha relación con el kirchnerismo. ¿Puede olvidar la gente los sopapos que le dieron? No. Los insultos, los agravios, y mantenerse en esa posición de, bueno, me resbalan. La gente no lo toma como me resbalan y estoy esperando que vuelvas para ver cómo me meto. No, lo toma como un muy blando y la sucesión del kirchnerismo, ¿no? Es que es la sucesión del kirchnerismo. Pero lo que digo es, a lo que íbamos antes, es que hay periodistas que aparecen como fanáticos defendiendo cosas, y donde todo el mundo, inclusive la gente muy cercana, como era Scioli, era mala palabra, y de repente ahora, como ven que lo de Cristina se acaba, ya no es tan mala palabra como era antes. Iba a eso, igual... Cristina se acaba, y poderoso caballero es don dinero. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque no nos olvidemos que los sobres, en algunos comunicadores, es cosa corriente y están acostumbrados al sobre. Entonces, si están por perderlo, bueno, vemos cómo me acomodo para recibirlo de otro lado. Claro. Bueno, algo de eso hay. Bueno, en la etapa que viene tenemos que repensar estas cosas, ¿no? Una etapa nueva no quiere decir que empecemos toda la discusión argentina de vuelta. Por eso cada 10 años empezamos, si no, a discutir todo de cero, y no se puede. Sí, significa, bueno, que hay cosas que no tenemos que obviar ni olvidar nunca más. Una es esta, que no podemos generar particiones del poder. Otra cosa es, no podemos seguir negando realidades. La inflación es una realidad que hay que combatir y no hay que negar más. Lo mismo que la inseguridad, que es una realidad que hay que combatir y no hay que negar más. Hay que tener políticas claras, hay que hablar de frente a la gente, hay que ver bien los temas de corrupción. Hay que ver bien los temas de corrupción. Yo te iba a decir eso. La gente tampoco se olvida que los principales corruptos siguen estando en el gobierno. Bueno, hay que ver los temas de corrupción y hay que ver, digamos, qué planteos se hacen en cuanto a la prescriptibilidad de esos temas. Porque si no, la sensación es que el que gobernó se va unos años, la causa queda boyando, prescribe y después como si nada pasó. A mí me encantó lo que propuso Massa, ¿no? Está muy bien. Lo que fue la CONADEP, ¿no? Sí. A Neustadt la CONADEP lo había dejado sin nada, es decir, todo aquello que consideró que estaba mal habido se lo confiscaron. Claro. Bueno, una CONADEP así sería necesario. Si además se le suma que la guita del kirchnerismo está en Estados Unidos y el juez Griesa, los holdouts van a investigar dónde está la plata y se la van a secuestrar, enhorabuena. Claro, bueno, ahí está toda esa discusión que se está dando, que es muy, muy terrible también, porque involucra de alguna manera intereses que son nacionales y los mezclas con estos casos de corrupción, que son una corrupción tremenda, que es sobre todo nuestro pueblo. Entonces, a ver, como decía antes Jorge, que explicaba muy bien todo el tema de los fondos buitres, es un tema a resolver y es un tema muy importante para nosotros tratar de resolver el tema. Si de rebote pasa que se consigue esto otro, bárbaro. Pero igual no nos olvidemos que ese tema hay que resolverlo y hay que resolverlo cuanto antes. Hay que resolverlo. Sí. Y aquel que dice que el que apoya a que esto hay que resolverlo está pagado por los fondos buitres, evidentemente está dentro de la recua esta de fanáticos que no saben lo que dicen, porque como decís vos, explícame esto, no puedo, explícame esto, no puedo. No, tal cual. Son fanáticos porque, bueno, hay muchos fanáticos que están defendiendo su sueldo. Los muchachos de la cámpora están metidos por todos lados. Se han adueñado de muchas empresas. Claro, hay un... A ver, la Argentina, digamos, tiene hoy se ve muy claramente un doble discurso, ¿no? Un doble estándar de moralidad, si se quiere. Pues por un lado está esto de poder juzgar al otro, como pasa todo el tiempo, porque en definitiva las discusiones, cuando empezamos a ver los temas, es vos planteás eso porque sos de derecha, vos porque estás ligado a no sé quién, vos porque no sé cuánto. En realidad se terminan no discutiendo los temas y no lo hacen consigo mismo eso. O sea, no es que ellos dicen, yo estoy haciendo esta discusión, me estoy parando en este lugar porque trabajo en el gobierno nacional o porque tengo una ligazón monetaria con algún personaje del gobierno. Se paran de un lugar como prístido y transparente cuando en realidad no lo es.
Entonces olvidamos en la discusión, que generalmente política, donde tenemos que dilucidar temas, terminamos discutiendo, por eso el fanatismo, ¿no? Discutiendo la calidad de las personas. Entonces es muy terrible, pues es un juego muy tremendo. Diego, vos estás trabajando en el equipo de Massa. Sí. Algunos de los proyectos más relevantes que la gente, digamos, está sensibilizado con eso. Temas como la corrupción, como la seguridad. Mira, hoy lo que se ve más, digamos, hay 2 o 3 ejes de discusión que no cambian. O sea, el tema de la inflación y el impuesto a las ganancias, en la retención del impuesto, en los salarios de los trabajadores, es un tema que con la inflación que hay está en boca de todo el mundo. Más sobre todo en este tiempo donde, además de que te va comiendo la plata, la inflación más el impuesto, la sensación de que en cualquier momento puedes perder el laburo. Entonces, el tema del laburo hoy es un eje de discusión en todas las casas. El otro tema de discusión en todas las casas es el de la inseguridad. Son 2 temas que están muy candentes. Ayer o anteayer estábamos discutiendo con Miguel Saredi, que es precandidato nuestro en La Matanza. La Matanza es un lugar muy complejo, primero por la populosidad, después por las características de asentamientos, villas, etcétera. Y la verdad que es de difícil abordaje, y pues yo también le preguntaba un poco cómo fue esa conurbanización, ¿no? Cómo fue llegando a esa degradación en muchas personas en el lugar, y cómo eso empezamos a verlo hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La toma de el barrio Papa Francisco, el desalojo, el posterior campamento, los policías heridos, el colegio cerrado. O sea, la Argentina empieza a tener cuestiones comunes relacionadas con pobreza, marginalidad y delincuencia, inseguridad, que ya no reconoce fronteras geográficas. Entonces hay una suerte de conurbanización de lugares donde antes estas cosas no pasaban. Entonces, que pase lo mismo en La Matanza, que lo que pasa en Capital, o que hayan hechos parecidos en Salto, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con ni La Matanza ni con Capital, pero está en la ruta de Rosario. Bueno, nos marca algo, nos marca que de alguna manera todo este círculo de marginalidad que se fue creando, de falta de laburo, de pobreza, de no darle bola más allá del plan, hizo que el rol del Estado lo vaya ocupando otra gente, el narcotraficante pequeño, el narcopuntero, cosas que antes, hace 10 años, eran impensadas en la Argentina. Esos son fenómenos nuevos, que no sé todavía cuántos años nos va a tomar resolverlo. Son fenómenos muy tremendos, muy dramáticos. Una de las cosas que digo en forma recurrente es que el próximo gobierno, al próximo gobierno, sea quien sea, hay que tenerle paciencia y no debemos ser ansiosos porque el nivel de decadencia del país es muy grande y no se va a resolver en 1 año ni en 2. Además, volver atrás, leyes que han perjudicado muchísimo, con anular la ley, no se resuelve el problema, porque los efectos que ya la ley generó, eso no se vuelve atrás. Y tenés muchas leyes que el día que se miren al espejo, que esto pase, y se miren al espejo los legisladores del kirchnerismo, tendrían que darle vergüenza de que lo miren los familiares, de las cosas que han votado en contra de la gente y en contra del... Bueno, el país somos nosotros. Sí. Es decir, cuando decís en contra del país, ¿qué es el país? Nosotros. La tierra, la montaña, no, somos nosotros el país. Totalmente. Sí, hay una serie de cuestiones que hay que abordar rápidamente, pero bueno, insisto con lo mismo. Creo que es con tranquilidad, creo que ya el hecho de empezar a encontrar desde el poder más calma, más apego a las normas, más relaciones normales entre nosotros, va a facilitar cualquier tarea que encaucemos y cualquier política que encaucemos del gobierno nacional. Hay que volver a la justicia, porque la justicia es la columna vertebral de cualquier país. Totalmente de acuerdo. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno,
va a ser así, ¿no? Los dos, Macri, Sí, Sergio. yo creo que va a ser, por ese lado va la cosa y va a ganar Sergio Massa. Ok, gracias. No, gracias. Bueno, será hasta la semana que viene.